Como dije al principio, esta parábola, la conocemos tan bien, la queremos, aparece solamente en el Evangelio de Lucas. Y es la primera de las parábolas en el Evangelio de Lucas. No es de extrañar que solamente aparezca en este Evangelio, porque es una parábola que realmente encierra muy bien el espíritu de Lucas. Su mensaje evangélico, la parábola en el fondo viene siendo un resumen de todo el Evangelio de Lucas y es la mejor expresión de ese Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Lucas se caracteriza por ser el Evangelio de la gente olvidada, de la gente, por así decir, tirada en el camino de la vida. Es el Evangelio que solamente tiene el relato de los pastores en la noche de Belén. Era un grupo también muy rechazado por el resto del judaísmo. Es el Evangelio de las mujeres, de los niños, de los pobres, de los heridos. Y también es un Evangelio donde tristemente los líderes religiosos y la gente más piadosa no son presentados bajo una buena luz, nada positivo, sino que la audiencia que escucha el Evangelio de Lucas se quedaba siempre sorprendida, porque el menos y la menos esperada, ese que era el rechazado, terminaba siendo el modelo del discipulado de Jesús. Cuando uno explora este Evangelio y lo estudia a profundidad, hay que estar ciego para no darse cuenta de esto. Por lo tanto, esta parábola tan lucana, por así decirlo, vamos a desmenuzarla un poquito y hay que empezar por la geografía del lugar y los personajes que van apareciendo en la historia que Jesús le presenta al maestro de la ley. La geografía es el camino o la carretera entre Jericó y Jerusalén. Es un camino ascendente si vas de Jericó a Jerusalén, descendente si vas de Jerusalén a Jericó. Cuando hoy todavía tú lo viajas, vas en el autobús, si vas de Jericó, que es el punto más bajo en el planeta, bajo el nivel del mar, el mar muerto, y vas ascendiendo hacia Jerusalén, los oídos se te tupen, porque vas de un punto, el más bajo, a un punto ya bastante más alto de donde estabas. Pero en la época de Jesús era un camino muy peligroso, un camino que atraviesa el desierto. A cada lado de la carretera hay colinas y por lo tanto era un camino ideal para asaltar a alguien. Sigue siendo un camino hoy bastante solitario. Y yo cada vez que he ido, que voy en el bus, yo digo, a ver si nos asaltan en algún momento, porque se presta a eso literalmente, un camino en el desierto rodeado de colinas. En esa geografía peligrosa aparecen los personajes. Y el primero que Jesús menciona es a un hombre que lo asaltaron en el camino ideal para los asaltos, le quitan sus posesiones, lo golpean, le quitan la ropa, queda medio muerto, sangrante. Y posiblemente, si no hubiese sido por el samaritano, este hombre se moría, porque el camino es muy poco transitado. Así que tienes a este individuo asaltado por ladrones, apaleado, sangrando, medio desnudo, tirado en la cuneta del camino. Aparecen ya los otros dos individuos de la historia, el levita y el sacerdote. Dice que bajaban de Jerusalén, habían terminado su servicio litúrgico en el templo, por lo tanto deberían haber sido unas personas pues bastante llenas de Dios, pero no paran en el camino, van de vuelta a casa, posiblemente vivían en Jericó o en cualquiera de los pequeños poblados alrededor del Mar Muerto. Sean que hubiesen regresado del templo o hubiesen camino al templo, al ser sacerdotes del templo y levita del templo. El levita básicamente era el que se encargaba del templo, de que prepararlo todo. Era, por así decirlo, ¿dónde está Pablo? El sacristán del templo. Eso era la función levítica.
bajaran del templo o subieran al templo, no podían mancharse con sangre. Incluso el camino es largo y tenían que hacerlo a pie, porque tampoco podían ir montados en un burro, que posiblemente es lo que el samaritano iba. El texto sí dice que el samaritano llevaba una cabalgadura. No lo podían montarse en un burro porque no se podían ser impuros. Litúrgicamente, ritualmente, no podían hacerse impuros. No hubiesen podido servir en su próximo turno al templo de Jerusalén como sacerdote y como levita. Para el levita era importante servir en el templo porque básicamente ese era su sueldo, se le pagaba un sueldo al sacristán. Así que Pablo habla con el padre Enrique. El sacerdote era de una jerarquía mucho mayor que el levita. Los sacerdotes eran los que hacían las ofrendas de incienso, quemaban los animales, pero también era un privilegio social y era un rango social muy alto. Se codeaban con los herodianos, con la monarquía por un lado, se rodeaban con los romanos por el otro lado, y eso traía grandes privilegios económicos y financieros. Por lo tanto, tampoco el sacerdote iba a parar en el camino, ni iba a comprometer su pureza ritual, porque no le convenía desde el punto de vista práctico. Dice el texto que aparecen los dos en el camino, se encuentran con el hombre que habían asaltado, ven, pero tienen que haber visto, le pasan por al lado y siguen de camino. Tienen que cumplir sus futuras funciones litúrgicas, rituales, sus devociones en el templo. No sabemos qué pensaron, el texto no dice qué sintieron, el texto no nos dice si incluso dudaron si paraban o no. El texto simplemente dice, y lo único que sabemos era que debido a su rol religioso y litúrgico en el templo, no pararon a atender a este hombre. Y era ley divina, básicamente, no parar, porque la ley divina decía que si te hacías impuro tocando sangre, no podías volver a servir en el templo después de un larguísimo y complicado proceso de purificación ritual. Por eso es que no paran. No son mala gente, simplemente no pueden tocar sangre. Aparece el tercer personaje, el samaritano. Y en toda historia de tres, el tercero es el que tiene la llave para abrir el mensaje. El samaritano aparece. ¿Quién era un samaritano? Pues el samaritano eran un grupo religioso que, por cierto, todavía existen hoy en día, un grupo muy pequeño dentro de Israel, que son considerados judíos heréticos, o sea, no son judíos puros. El judaísmo los considera mitad judíos, mitad herejes. Tienen su propio templo, tienen su propio lugar de sacrificio, tienen su propio sacerdocio, tienen sus propios rituales, incluso hablan un hebreo diferente, tienen rituales diferentes. Por lo tanto, para el resto del judaísmo, este samaritano no era un auténtico judío y los rechazaban enormemente y los condenaban enormemente. Este individuo, no el levita que sirve en el templo o el sacerdote que ofrece las ofrendas, este individuo, un tipo también contaminado para el resto del judaísmo, es el que para. Este individuo es el que toma tiempo, toma dinero, toma aceite, toma vino, con ella lava las heridas, lo pone sobre su animal, lo lleva al lugar, lo dejan, le dicen si se gasta más dinero cuando regrese yo lo pago, pero atiendan a esta persona. Lo que hace que el samaritano descubra a este ser humano en el camino son las heridas. Es un hombre semidesnudo y ese detalle es importante. En el mundo oriental antiguo se identificaba la cultura, la religión, el idioma de una persona por la ropa que llevaba puesta. Este hombre está medio desnudo. El samaritano no sabe si es otro samaritano, el samaritano no sabe si es judío, el samaritano no sabe si es un romano, un egipcio. El samaritano no sabe nada. Solamente lo que sabe es que esta persona está herida y tirada en el camino en una cuneta. Es esta realidad la que hace que conecte y comparte la humanidad de este individuo.
Su humanidad es una humanidad rota y golpeada y tirada en el camino. Cuando Jesús termina la historia, mira al experto en ley divina, al doctor de la ley, que le había hecho una pregunta: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Pues cumple mandamientos, y cuando amar a tu prójimo. Y cuando Jesús le dice haz esto, él pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le devuelve la pregunta con otra pregunta. La pregunta que le devuelve Jesús es esta: ¿quién de estos tres individuos actuó como prójimo del hombre caminado en el camino? ¿Quién actuó como un igual? ¿Quién actuó humanamente? Y en última instancia la pregunta es: ¿quién actuó como Dios? Porque Dios es el que nos recoge en el camino, y Dios es el que sana las heridas, y Dios es el que nos levanta de las cunetas de nuestras caídas y de nuestros sufrimientos y de nuestros golpetazos. Es Dios. Por lo tanto, ¿quién actuó como Dios? La respuesta que dio el maestro de la ley le tiene que haber costado mucho trabajo. Yo me gusta imaginar que el hombre tuvo que tragar en seco, tuvo que respirar y decir, curiosamente no dijo el samaritano, ni siquiera puede decir el nombre. Lo que dijo fue: el que actuó con compasión. Que la respuesta es mejor todavía que haber dicho el samaritano. El que actuó con compasión. El levita y el sacerdote del templo de Jerusalén, su preocupación era lo cultico, lo ritual. Era, por así decirlo, la religión. La preocupación del samaritano era el sufrimiento de un hombre tirado en el camino. Dos preocupaciones muy diferentes. Dos iban preocupados de no hacerse impuros para cumplir con la religión. El samaritano, que por cierto no tiene nada que perder y que no sé qué hacía en Judea, su preocupación era los golpes de un hombre que se encontró en la cuneta. Y la última frase de Jesús es importantísima. Cuando el maestro de la ley dice que el que actuó como prójimo fue el que actuó con compasión, Jesús le dice: haz tú lo mismo. Básicamente le dice: quítate el corazón de experto en leyes, quítate el corazón de un levítico o de un sacerdote y ponte el corazón de un samaritano. Yo no sé si el maestro de la ley se fue contento o se fue rabiando bajito contra Jesús porque le apretaron las tuercas. Eso queda abierto. Como buena parábola, las parábolas mejores de Jesús son las que quedan, como dicen en inglés, open-ended. Tú decides y yo decido qué hacer. ¿Se acuerdan la del hijo pródigo, verdad? ¿El hijo mayor entró o no entró al banquete? No entró. No se sabe. Porque la decisión de quién es, de cada uno de nosotros. ¿Entramos o no entramos al banquete? Pues con esta parábola es lo mismo, gente. No sabemos si el maestro de la ley se fue a la casa diciendo: voy a trabajar en esto, o se fue diciendo: ¿qué se habrá creído este? La decisión de quién es, tuya y mía. Por lo tanto, la pregunta que nos lanza hoy Jesús 2000 años más tarde, después de esta parábola tan buena, es que si tenemos corazones de samaritanos o tenemos corazones de gente profesional de la religión. ¿Qué corazón tenemos? Cada uno esa respuesta la tiene que contestar en el fondo del corazón. Y en última instancia, yo esto es parte final, esto que les voy a decir, lo escribí esta mañana tempranito, porque me vino a la mente. En última instancia, Jesús me pregunta a mí: oye Pedro, y te pregunta a ti,
¿Vas a continuar haciendo las cosas de Dios o vas a parar para hacer las cosas que Dios hace? Son dos preguntas muy diferentes. ¿Voy a hacer las cosas de Dios, que es lo que hace el levita y el sacerdote, o voy a hacer lo que Dios haría? Esa pregunta es enorme para los que somos religiosos. Ojalá que la respuesta que tengamos tú y yo en el corazón es: Señor, pararé en el camino para hacer lo que tú harías, con el corazón de samaritano. Amén.